Imagina un mundo lleno de vida, donde millones de personas construyen ciudades, rezan a sus dioses, trazan caminos que cruzan montañas y valles. Y ahora imagina que todo eso colapsa por el error de una sola persona. Un solo error que reescribió el mapa del mundo y los destinos de pueblos enteros. Hola amigos, soy alguien que ama sumergirse en historias donde la verdad resulta más compleja de lo que parece a primera vista. Hoy les contaré sobre Cristóbal Colón, un hombre que buscaba la India, encontró algo mucho mayor y nunca comprendió qué había hecho. Esta no es solo una historia sobre mapas y barcos, es sobre codicia, fe, curiosidad y consecuencias que aún resuenan en nuestras vidas. Pónganse cómodos, esto será emocionante. Escriban en los comentarios qué piensan de esta historia y sigamos adelante. Cuando Europa aún no conocía la palabra América, al otro lado del mundo ya florecían civilizaciones. Decenas de millones de personas vivían sus vidas. En el norte, en los valles de lo que hoy son los Estados Unidos, las tribus construían montículos de tierra tan altos que podrían compararse con edificios modernos. Comerciaban, cultivaban maíz, realizaban rituales que se transmitían de generación en generación. Más al sur, las ciudades mayas deslumbraban. Templos con jeroglíficos, losas de piedra con mapas estelares. En México, el Imperio Azteca construía mercados donde se reunían miles de personas, palacios, escuelas, incluso un sistema de suministro de agua. En los Andes, los incas creaban caminos que conectaban miles de kilómetros y se organizaban sin escritura, usando cuerdas anudadas. No eran tribus salvajes como los europeos intentaron retratar, sino sociedades complejas. Las personas se casaban, discutían, rezaban, peleaban, sanaban. Cada pueblo tenía sus dioses, sus leyendas. Algunos creían en un reino de los muertos bajo la tierra, otros en un gran sol. Pero ninguno sospechaba que al otro lado del océano existía otro mundo. ¿Qué creen, amigos? ¿Qué habrían sentido estas personas si supieran que su mundo estaba a punto de chocar con otro? Escriban en los comentarios. ¿Y qué pasaba en Europa? Allí el mundo parecía plano, terminando en el mar o en una pared de arena donde, según rumores, habitaban monstruos. Pero hacia el siglo XV, el miedo al horizonte comenzó a dar paso a la curiosidad. El oriente atraía con riquezas, pimienta, canela, seda, porcelana, jade, azúcar. Esos tesoros llegaban a través de decenas de fronteras, donde cada gobernante cobraba su impuesto. Tras la caída de Constantinopla en manos de los otomanos, el camino se volvió casi imposible. Los portugueses decidieron rodear África, trazando rutas por la costa durante años. Era un plan largo pero calculado. Sin embargo, la idea de navegar hacia el oeste para llegar a la India parecía una locura total. ¿La Tierra es redonda? Tal vez. Pero el océano entre Europa y Asia parecía infinito. Aún así, había quienes creían que el agua no era tan extensa. ¿Y si había tierra en medio? Leyendas sobre ciudades doradas, islas de santos, la tierra del Edén, encendían la imaginación. Se decía que los vikingos ya habían estado en Vinland, una tierra rica al otro lado del mar. Esas historias no eran mapas, pero avivaban los sueños. Codicia, miedo, esperanza, se mezclaron en un solo caldero. Cruzar el océano, encontrar una nueva ruta, enriquecerse, volverse más poderoso que todos. ¿Qué los movía, amigos? ¿El deseo de conocimiento o la ansia de poder? Compartan en los comentarios. Y en España, donde acababa de concluir la Reconquista, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, unificaron el país y soñaban con grandeza. Y entonces aparece Cristóbal Colón, hijo de un tejedor de Génova. Sin educación formal, pero con una idea que parecía absurda. ¿Navegar al oeste para encontrar la India? Lo ridiculizaron en Portugal, lo ignoraron en Inglaterra y Francia. Pero en España, un monje llamado Juan Pérez convenció a la reina de darle una oportunidad. Isabel firmó un contrato.
Colón sería almirante. Recibiría tierras y una parte de las riquezas. 3 pequeños barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. Apenas eran aptos para el océano. Reunir la tripulación fue difícil. Algunos subían de la cárcel, otros buscaban dinero. El 3 de agosto de 1492 zarparon, sin fanfarrias, sin esperanza de regreso. Imaginen, amigos, estar en ese barco, rodeados de agua, con lo desconocido adelante. ¿Escribirían un diario o rezarían por salvarse? Escriban en los comentarios. Un mes en el océano y nada. Un horizonte vacío, un sol abrasador, murmullos de motín. Colón llevaba un diario pero manipulaba las distancias para que la tripulación no perdiera el ánimo. Pájaros, algas, relámpagos extraños, una brújula que actuaba de forma impredecible. Todo esto atemorizaba a la gente. Colón prometió, un par de días y si no hay tierra, regresaremos. El 11 de octubre de 1492 aparecieron ramas en el agua, pájaros en el cielo. Esa noche se oyó un grito. ¡Tierra! A la mañana del 12 de octubre, desembarcaron en una isla que Colón llamó Guanahani. Estaba seguro que era Asia. Izó la bandera de España, proclamó la tierra como propiedad de los reyes. Los nativos salieron a la playa con regalos, plumas, cuentas, comida. Colón los llamó indios, convencido de que había llegado a la India, un error que perduraría para siempre. Escribió que eran personas amables, fáciles de someter. ¿Pero los veía como iguales? No, los veía como un recurso. Buscaba oro, preguntaba por minas, señalaba adornos. Los nativos hablaban de tierras al sur con más oro, y él se entusiasmó. ¿Qué creen, amigos? ¿Qué sintieron estas personas al ver a extraños de piel blanca con objetos de hierro? ¿Estaban felices o asustados? Escriban. Colón navegó de isla en isla, llegó a Cuba, a la Española. La Santa María encalló, y con sus restos construyeron un fuerte, la primera colonia europea. Regresó a España con adornos de oro, frutos exóticos, algunos nativos capturados y la noticia. El camino a la India estaba abierto. Europa celebró. Lo llamaron almirante del mar Océano, lo recibieron con honores. Prometió montañas de oro y le creyeron. La segunda expedición ya no fue con 3 barquitos, sino con 17 naves y 1000 hombres, soldados, sacerdotes, artesanos. No era una exploración, era una colonización. Pero en la Española, el fuerte estaba en ruinas, la guarnición muerta. Colón empezó de nuevo, fundó asentamientos, exigió oro, impuso cuotas. Si no traías oro, había castigo, cadenas, ejecuciones, rebeliones. El oro escaseaba, pero él seguía creyendo en el mito. En España esperaban riquezas, pero recibían quejas sobre crueldad y caos. Colón era navegante, no administrador. Buscaba especias, palacios, elefantes, pero encontraba un mundo ajeno que no entendía. En 1500 lo arrestaron, lo encadenaron, lo enviaron a España, lo liberaron, pero su grandeza ya no existía. Su última expedición, en 1502, buscaba un paso al Océano Índico, pero solo encontró tormentas y desilusiones. Murió en 1506, enfermo, olvidado, sin saber que había descubierto un nuevo continente. ¿Fue Colón víctima de sus ilusiones o una pieza en el juego de la historia? ¿Qué opinan, amigos? Escriban. Su error desató una reacción en cadena. Españoles, portugueses, ingleses, franceses se lanzaron al Nuevo Mundo. El Tratado de Tordesillas de 1494 dividió el mundo, el oeste para España, el este para Portugal. A los nativos no les preguntaron. Sus tierras se convirtieron en recursos. Hernán Cortés, con 600 soldados, destruyó el imperio azteca. Pero el arma principal no fueron los cañones, sino los virus. Viruela, sarampión, influenza. Los indígenas morían por miles. En el Caribe, el 90% de la población desapareció en medio siglo. A Europa llegaban barcos con oro, maíz, papas, tabaco. América recibió enfermedades, esclavitud, hierro, cristianismo. Se construían iglesias junto a campamentos de trabajo. El sistema de encomienda convirtió a los indígenas en esclavos. Luego comenzó la importación de africanos, un triángulo de muerte: Europa, África, América.
Lenguas desaparecían, templos se derrumbaban, manuscritos ardían. Los conquistadores no buscaban conocimiento, sino ganancias. Colón se convirtió en un símbolo, en Europa de victoria, en América de fin. ¿Podemos llamar esto un descubrimiento, amigos? ¿O fue una invasión? Escriban. Con el tiempo, Colón se transformó en un mito. Sus fracasos se olvidaron. Lo elevaron a héroe. En los Estados Unidos, nombraron ciudades, estados, días festivos en su honor. Pero en el siglo XXI, el mito comenzó a resquebrajarse. ¿Por qué decimos descubrió si allí vivían millones? ¿Por qué celebramos una fecha que marcó el inicio de la destrucción de pueblos? En América Latina, el Día de Colón se renombró como Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. Derriban estatuas, los debates no cesan. Colón no es héroe ni villano. Es un hombre que buscó la India y encontró América. Su paso lo cambió todo: economía, religión, clima, demografía. Europa obtuvo papas, chocolate. América, dolor y cadenas. Pero reflexionemos más a fondo. Esta historia nos enseña que los descubrimientos, incluso los grandes, suelen venir con sufrimiento. Colón no sabía que su viaje traería epidemias, guerras, la desaparición de culturas enteras. ¿Pero eso justifica las consecuencias? La historia no es simple, está llena de contradicciones. Celebramos a los exploradores, pero rara vez recordamos a quienes fueron silenciados. Millones de personas vivían en América antes de Colón, con sus sueños, dioses, historias. Todo eso quedó bajo el impacto de un error, una ilusión. Creo que esta historia nos obliga a cuestionarnos. ¿Qué llamamos progreso? ¿Quién paga su precio? ¿Cómo podemos hoy en día aprender de estos errores para no repetirlos? Tal vez deberíamos escuchar más, respetar a quienes viven según sus propias leyes, en lugar de imponer las nuestras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos reinterpretar esta historia para que sea un recordatorio de humanidad, no solo de barcos? Amigos, esta historia no deja indiferente, ¿verdad? Escriban en los comentarios quién fue Colón para ustedes: héroe, aventurero o un hombre cuyo error cambió el mundo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Si les gustan estas historias profundas y emotivas, suscríbanse al canal. Nuevas historias salen todos los días. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.